Villa San José, Hotel & Suites presenta. Hola amigos de En Síntesis, qué gusto que nos acompañen en esta oportunidad de analizar temas. Vamos a presentarles hoy un tema muy importante. Los quiero invitar a que nos acompañen en esta oportunidad de platicar con dos grandes amigos, con dos grandes empresarios que han aceptado esta invitación para analizar, para proponer, para deshacer incluso si es necesario lo que pasa en nuestro bellísimo estado de Michoacán, en particular en la ciudad de Morelia, en torno a un tema que nos compete, el empresariado, la educación. ¿Qué pasa en nuestro estado? ¿Por qué Michoacán, siendo un estado tan rico, tan lleno de riqueza en todos los ámbitos, en turismo, en producción frutícola, en un sinnúmero, incluso en minas, en recursos naturales, por qué se encuentra así? Hemos invitado en esta charla, y agradezco que haya aceptado esta invitación de muy buena gana, por cierto, al ingeniero Salvador Abud Mirabén, empresario moreliano exitoso, a quien también honro con su amistad y debo decirlo. Chava, qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Has sido funcionario municipal en cargos importantes, con un muy buen desempeño, y pues justamente por ello, por este conocimiento del empresariado, de la situación en la administración pública, es que creemos muy pertinente que debamos platicar con él. Ingeniero, gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí. Muchas gracias. También hablando de este análisis de lo que pasa en el empresariado michoacano y mexicano, porque debo decirlo que es un coach, y le llamamos así, es un asesor, un impulsor, es una persona que ha acompañado al empresariado mexicano, no solamente moreliano, michoacano, mexicano, y debo presumir que incluso a nivel internacional. Es Iván Paz, empresario que asesora, que ayuda, que acompaña a ser, digamos, empresarios felices, ¿sí? Podríamos llamarlo así, porque no todo es dinero, es éxito, y que ha dirigido algunos espacios importantes. Hoy en día dirige el Instituto para la Capacitación, Investigación e Innovación. Ha sido director regional de proyectos del IPADE, entre muchos cargos, pero particularmente en su trabajo, en su actividad diaria, acompaña, le decía, a asesorar y ayudar a los empresarios a tener éxito. Iván, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias, Salvador, además por la hospitalidad en este bellísimo lugar que es San José, Villa San José. Humildemente te invitamos a un lugar icónico de Morelia. Fabuloso. Y bueno, encantado de compartir la mesa y platicar con ustedes. Es un privilegio. Y también encantado de tener en esta mesa amigos, empresarios, gente exitosa, que así lo consideramos, y que nos puede hablar desde una óptica muy objetiva. ¿Qué es lo que queremos hacer en este programa? No nada más el criticar y el estar denostando y el darse golpes de pecho y andar usando banquitos verdes y cosas así para decir que las cosas están mal cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Yo quiero preguntarles, desde su óptica, ¿qué le ha pasado a Michoacán? Un estado próspero, un estado que es número uno en producción de aguacate, principalmente, de berries, de guayaba, de lenteja, sobre todo la agroindustria, ahora que está de moda, que hay muy buenas inversiones, que el turismo tiene mucho para dar. ¿Por qué Michoacán no es número uno? ¿Por qué tú, que acompañas a los michoacanos? A mí me han dicho que es su gente, que el problema de Michoacán no es Michoacán, que el problema es su gente. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Realmente es la gente? ¿Es la falta de visión? ¿Son los gobiernos, sin poner colores, que pues se han llevado lo mejor del estado, que hoy son aguacateros? ¿Cuál es su óptica, Iván? Chava. Si quieres empezar, porque la pregunta está interesante. Con gusto, Salvador. Mira, yo creo que Michoacán tiene todo, ¿no? Si lo pensamos en términos de ventaja comparativa, porque ahí lo que juega son los recursos naturales, la situación geográfica. O sea, estamos en una ubicación privilegiada, y cuando eso juega en mayor medida una ventaja comparativa para hacer negocios, pues tenemos grandes oportunidades. Yo no creo que el problema sea su gente, Víctor, porque tenemos gente en agronegocios que lo viene haciendo muy bien a nivel mundial,
Tenemos en otros sectores gente que lo viene haciendo muy bien también, pero también así como creo que tenemos todo en términos de recursos, falta mucho por hacer. La competitividad se puede ver desde distintos aspectos y desde, por ejemplo, temas desde la misma sociedad, los valores, la cultura, hay que trabajar y hay que pensar en cómo hacer la diferencia, cómo trascender. Si lo vamos bajando, vamos permeando un poco más y lo analizamos desde otro aspecto, están los temas macroeconómicos y ahí hay políticas monetarias, fiscales, de temas de políticas de importaciones y exportaciones, en fin, muchos aspectos que recaen en las manos en mayor medida de gobierno, y creo que falta planes de cómo desarrollar y detonar algunas cuestiones. Entonces el problema es que tenemos gobiernos corruptos, tranzas, incapaces. Tú has estado en el gobierno, cabrón. Lo que pasa es que el gobierno está compuesto por personas, ¿no? Al final decir que el problema de cualquier lugar es su gente suena difícil decirlo, y si me permites yo lo pondría con otras palabras. Yo creo que es el principal reto, porque escuchas a los políticos particularmente usando la demagogia y dicen es que la principal riqueza de nuestra tierra es su gente, y al decir esto significa que ya todo está hecho, es decir, que el principal activo ya está pulido, ya está conformado, ya está capacitado, y la verdad es que no. Yo pensaría que es el principal reto, porque como bien dices, y pensando un poco en términos ingenieriles, ¿no? La materia prima que tiene Michoacán para ser transformada, para ser tomada y transformada y con esto generar riqueza, pues no se va a hacer solo. Necesitas la intervención de las personas, del ser humano, de la capacidad, del talento, de la educación, de los valores, como se llaman, y todo esto pues tiene que ver con la gente. Yo coincido, hay personas muy exitosas, muy talentosas, lamentablemente muchas de ellas fuera de Michoacán, lamentablemente muchas de ellas fuera de México. Hay otro tanto de Michoacán en Estados Unidos, por ejemplo, y gente bien trabajadora, y a muchos de ellos les ha ido excepcionalmente bien, ¿no? Eso es algo que a mí me brinca mucho, Iván, Salvador, que se van nuestros talentos porque no encuentran las condiciones aquí. Por eso les decía, es la gente, son los políticos. Es ese círculo vicioso. Sí, si se te va el talento a otro lado. Porque tú los ves en Estados Unidos triunfando, pues sí. ¿Y por qué aquí no triunfaron? Pero el gobierno es está compuesto de personas. Es la misma persona. No las exportamos de Yucatán o del norte o de Marte o de Europa. Son michoacanos. El gobierno está compuesto de michoacanos y son electos por nosotros mismos. Es decir, si hay buenas personas, hay buenos gobiernos. Si hay malas personas, hay malos gobiernos. Es una manera muy natural de decirlo porque pues, somos nosotros mismos, ¿no? Claro. Y además el tema tiene muchísimas aristas, doctor. Entonces, seguramente debemos de trabajar en el tema de las personas, ¿no? En tema de desarrollarles toda esta parte cultural, pero también tema de habilidades y competencias. Y esto penetra hacia la parte de gobierno, pero también hacia la parte privada. Y creo que lo que hay que hacer, más allá de ver si hay culpables o no, a mí me gustaría que lo enfocásemos en cómo cada quien pone lo que toca, ¿no? O sea, creo que si, por ejemplo, desde las personas que decidan participar en el gobierno, deciden robustecer las instituciones, tenemos ahí mucha tarea pendiente. Y ahí todo lo que sumen va a ayudar. En la parte privada, lo propio. Todo lo que tú sumes para desarrollar gente, ¿no? Tenemos muchas universidades, muchas plataformas en las cuales la gente puede evolucionar y tener conocimiento. Pero también hay otra arista en donde cuando salgan necesitan oportunidades. Ya sea que ellos las generen o ya sea que haya espacios en las empresas, en los organismos que les den cabida. Todo esto
se debe trabajar Bueno, en paralelo, yo creo. Lo que pasa es que tú tienes maestría, tienes doctorado, eres muy aspiracionista y tú lo ves desde otra óptica, Iván. Esa es la realidad. Tú eres empresario también. Tú sabes esta dinámica que se ha vivido en la sociedad, donde, y más ahora en este gobierno, Salvador, que parece que les está haciendo un lavado de cerebro a la gente diciéndole que es malo ser, y lo digo en broma, pero me parece que ese es un error. Les están diciendo que es malo ser aspiracionista. Les están metiendo en la cabeza muchas cosas. Tú como empresario, entiendo que pues, debes de cuidar que tus empleados tengan un buen salario, sus prestaciones, buscar, darles un valor agregado. ¿Cómo ves el trabajo del empresariado? El ser humano, creo yo, que de forma natural es aspiracionista. Querer por decreto satanizarlo me parece prácticamente imposible. Claro que se puede potencializar y se puede motivar, la motivación de ser permanente, pero siempre por la historia de la humanidad, el hombre siempre ha buscado cómo tratar de vivir mejor, cómo solucionar mejor sus problemas, cómo cazar mejor un mamut, ¿no? Cómo preparar mejor, cómo vivir mejor, y poco a poco, en base a las carencias, a no tener lo necesario, pues surge la iniciativa y surge la imaginación y surgen los talentos para tratar de inventar, proponer soluciones, y así es como ha evolucionado la humanidad. Si la humanidad se hubiera mantenido en un estatus de confort, en una cero aspiracionista, de estar en la conformidad, digamos, de su estatus, todavía estaríamos viviendo en las cuevas, ¿no? Pues para empezar, el incongruente que lo dice fue un aspiracionista que en 18 años aspiró llegar a la presidencia. Yo creo que eso no se puede detener, y me parece una política pública equivocada a mi punto de vista. Siempre he estado en las posiciones públicas o privadas tratando de motivar el espíritu emprendedor, que es, yo creo que lo mismo que hace Iván, porque es justamente así como se evoluciona como sociedad, primero como individuo, luego como sociedad y luego como humanidad, como especie, ¿no? Si hoy estamos así es justamente porque hubo pensadores y hubo gente que se atrevió y hubo gente que probó y a algunos les costó la vida, hablando por ejemplo, de los Curie, de cuando descubrieron el radio y murieron de cáncer. Es decir, hay un montón de vidas y de esfuerzos y de gente que dejó la existencia por tratar de darle a la humanidad un poquito, un centímetro, un milímetro de avance en su evolución, ¿no? Entonces, creo yo que es difícil por decreto detener esa creatividad y ese no sé, a lo mejor es algo que tiene uno ya inherente como persona, como ser humano. Y yo agregaría, coincido totalmente, Salvador, ¿no? Yo agregaría que en la medida en la que le des un sentido trascendente a lo que hagas, estás en la vía adecuada, ¿no? O sea, no es el aspirar o no aspirar, o sea, coincido en que hay que aspirar a más todos, ¿no? Mi primer coche me tenía que sentar en una lata, no tenía ni asientos, Víctor, ¿no? Y si ser aspiracionista es esto que comentó Salvador, por supuesto que lo soy, ¿no? Pero nadie me ha regalado nada. Como nadie le regala nada a la gente, ¿no? Si tú, en lugar de pensar solo en ti, en tu bienestar y en tu evolución, dejas de poner en primer plano y piensas cómo puedes generar esta riqueza con lo que hagas y a lo que te dediques, más allá de ti mismo, porque le aportas al prójimo, entonces ahí estaremos haciendo la tarea correcta. Y esa sí creo que es una asignatura pendiente en este estado. O sea, sí tenemos mucho a pensar, como suele ser de manera natural, en la preocupación individual, en el beneficio individual, en el corto plazo, en llegar al gobierno y asegurarte tú, a tu primo, meter ahí a tu prima Felipa, bueno, es otra historia. O sea, acomodar a la familia. Quieres que resuelvan su situación, y eso está bien. Sí, pero entiendo tu comentario. El objetivo es que esto permee en la sociedad, el que desempleo. Y ahí volvemos al reto de
de inculcar nuevos valores, nuevas estrategias educativas, el hecho de que los chavos salgan con una percepción distinta del trabajo, no con esta idea de que el trabajo es tan malo que te tienen que pagar para hacerlo, ¿no? Que no al revés, ¿no? Que te pagan por hacer lo que te gusta. Lo que decía Iván, el tema de saber trabajar en equipo, no ser individualistas, el hecho de sentir la pertenencia, sentir el orgullo del arraigo hacia la tierra, como se trabaja en muchos otros lugares, ¿no? Aquí, por la falta de oportunidades, porque no hay ese tipo de valores, pues simplemente el talento emigra y están aportándole a otras sociedades, sí, ya sea de otros estados, de otras ciudades o de otros países, y lo están haciendo muy bien. Hace unos días tuve una charla con el ingeniero Salvador, Iván, y espero que me den su punto de vista. Y esto me lo llevé yo de tarea, Salvador. Lo estuve pensando y me parece que tiene mucha correlación con lo que estamos hablando. La educación. Tú me decías, es que cómo estamos educando. El problema es cómo estamos educando. Y creo que tienes mucha razón, porque no le estamos apostando a la educación, y más en este estado, no solo en el país, hablemos específico de México. Me gustaría que nos comentaras tu visión en ese sentido. Yo sigo pensando que el país, el estado, la ciudad, pues no son ni sus piedras, sí, claro que son componentes, ¿no? Su clima y sus tierras fértiles, etcétera, pero en realidad lo componen sus personas, sus habitantes, la correlación entre ellos, la suma. Yo siempre he dicho que lo que tenemos o no tenemos es el resultado de la suma algebraica de lo que hemos hecho o dejado de hacer, y esto me refiero particularmente pues a las personas. La materia prima más valiosa e importante es el ser humano, es el habitante de una comunidad, es el valor que hace cultura, y que esta cultura se traduce en generación de riqueza, y se traduce en respeto, y se traduce en un montón de cosas que al final hacen que un lugar sea próspero o no lo sea tanto, ¿no? Entonces, claro, yo sigo diciendo que el principal reto, la principal asignatura pendiente es una buena educación de nuestra gente, y solo así vamos a poder ver pues, que nuestra riqueza, que ya se mencionó al principio, se transforme, se aproveche, que el aguacate tiene un valor agregado, le deje riqueza no solamente al dueño de la huerta, que haya transformación, que haya generación de riqueza, que aprovechemos lo que la tierra nos da, no para estirar la mano, cortarlo y venderlo y agarrarte un puñado de dólares, porque eso lo hace cualquiera. La tarea importante es cómo logramos generar la riqueza suficiente para poderla distribuir entre más manos, ¿no? Y que le vaya bien al que lo recoge y lo cultiva, pero también al que lo transforma y el que lo convierte en guacamole, en aceite, en cremas, en cosméticos, en todos los subproductos que se pudieran pensar, particularmente de ese producto. Y hablé de ese porque es el que más es más icónico de Michoacán, ¿no? Así es. Tú educas, sí, tienes una maestría, tienes un doctorado, pero al final te conviertes como en maestro. Yo tuve la oportunidad, Salvador, amigos del auditorio, gente que nos sigue en las redes sociales, yo tuve la oportunidad hace algunos años y me dejó marcado de ir a un curso de IPSI, donde es un choque, sí, porque una de las cosas que nos decía, y que me imagino que es parte de los cursos, es que tienes que creértelo. Son frases que me quedé yo muy grabado. Tú educas a los empresarios. ¿Cómo es ese choque de decirle a alguien tienes que creértelo, de que puedes transformar, de que puedes ser un empresario exitoso? ¿Con qué te topas al inicio? De entrada con una resistencia natural, y por eso lo hacemos con mucho respeto. Porque el educar a alguien que está en el sector empresarial, nos referimos a cómo te ayudo a elevar tus competencias, tus capacidades y a que te vaya mejor. No se trata de denostar todo lo bien que viene haciendo, ni tampoco querer cargar lo que el empresario lleva sobre el peso de los hombros, que es toda una nómina de gente
es todos los retos como empresario para seguir operando, es el día a día de una empresa, que es un arte, ¿no? Aquí tengo un empresario que no me va a dejar mentir, justo lo platicamos fuera de cámara, pero creo que en la medida en la que no traicionemos esto y le ayudemos a él a tener más herramientas para hacer que las cosas sucedan, entonces se dan efectos como lo que le compartes todo al auditorio, Víctor. Y ahí es donde también hay mucho por hacer. Cuando hablamos de educación, no solo es la parte de educación básica o intermedia o los muchachos que se preparan en las instituciones. Creo que tenemos mucho por aprender en diversos temas empresariales para generar soluciones de mayor valor agregado. ¿A qué me refiero? No es que no sé, voy a tomar otro sector, a lo mejor del Estado, que un empresario porcícola no aporte valor, sino que si nosotros tomamos distintos sectores, además de los que ya están como el porcícola, el de aguacate, etcétera, etcétera, entonces y impactamos una cadena de valor más robusta, movemos más proveedores, movemos más clientes y entonces dinamizamos más economía y se vuelve un tejido más robusto. Yo creo que hace falta trabajar desde el gobierno en atracción de inversión con una estrategia en un sector o sectores bien definidos y que sean sectores que nos ayuden a moverlo. Tenemos aquí cerquita a Querétaro, que lo ha hecho muy bien en la automotriz, en la aeronáutica, ¿no? Como ejemplos claros de ello. Yo creo que ahí es trabajo en conjunto, no todo es gobierno, no todo es empresa. Ahí para volvernos más competitivos como región, Víctor, hay que trabajar en conjunto. Ese tema que tocas me parece muy importante, el saber trabajar en estas dos vertientes, ¿no? El empresario con el funcionario. Yo he visto que critican mucho, tú llegaste a la administración pública y uno de los temas que luego lo brincan, es que es empresario y todo lo va a ver con una visión empresarial. Yo no creo que esté mal. Bueno, lo que pasa es que la rentabilidad es distinta, ¿no? En la iniciativa privada tiene que ver con pesos y centavos y yo creo que en el servicio público tiene que ver con ciudadanos satisfechos. Al final sí hay manera de medir el desempeño de un gobierno. Gracias. Te voy a invitar un cafecito, por cierto, te interrumpo. No, está muy bien. A quien nos está viendo en este momento, gracias. Quiero agradecer a Villa San José la hospitalidad que nos ha dado de permitirnos hacer esta grabación, un lugar muy acogedor, que por cierto les voy a presentar algunas imágenes de su terraza, que es en este momento donde nos encontramos. Usted ve en la parte, en el fondo, vamos, atrás de mí, a la catedral moreliana, ve los arcos, se alcanza a ver y lo vamos a mostrar, pero este lugar es un lugar icónico de Morelia, Villa San José, que les agradezco por supuesto el que nos hayan permitido hacer esta grabación y que les estaré presentando las habitaciones, sus jardines, que es algo de lo que quien llega a Villa San José se enamora. ¿De qué es lo primero que se enamoran antes de seguir con el tema? Los jardines, la atención, el lugar. Pues depende de por qué puerta entres, ¿no? Bueno, y a que vengan, ¿no? No, la verdad es pero que la visita familiar, vamos. Tiene que ver sobre todo con la atención de la gente, ¿no? No hay un lugar, por más bien decorado que esté, si te tratan mal, pues sencillamente no funciona, ¿no? El trato de la gente es excepcional y bueno, si se conjuga con lo bonito de los jardines, el clima, la vista de la ciudad, etcétera, pues bueno, te da un producto interesante y bueno, gracias por escogerlo, por escogerlo y permitido. Aquí es su casa el día que quieran. Gracias. Regresamos. Me decías tú la visión que se tiene de un empresario en el encargo público, en la administración pública. Yo creo que no está mal. Necesariamente tienes que conocer el servicio público, estudiarlo. Cuando participé yo tuve que estudiar una maestría en administración pública para entender un poco las diferencias, ¿no? Yo soy de formación ingeniero industrial y creo que lo que le enseñan a uno ahí es a tratar de optimizar los recursos que tienes a tu disposición, sean económicos, sean materiales o sean humanos. Y eso, creo que esos principios se pueden aplicar tanto en lo público como en lo privado.
pero se requiere de algunas sensibilidades adicionales para estar en esos puestos públicos, y sobre todo un amor y cariño desinteresado por tu comunidad y por tu ciudad o por tu país o porque son muchísimas horas, cuando menos donde a mí me ha tocado estar, eso de que el burócrata es flojo y todo esto, la verdad es que es una tarea impresionantemente complicada. Cambiar el chip a la gente. Muy complicada, es tratar de conciliar intereses, lo cual prácticamente no se logra nunca, pero tratas tú de con los pocos recursos que tienes a tu disposición, tratar de solventar la mayoría de los problemas. Propones una solución y resulta que esa solución le afectó a alguien que ya no quedó a gusto, y entonces se vuelve un duro crítico contigo, etcétera, etcétera. Bueno, pero te queda una gran satisfacción, porque no podemos, empresarios, políticos, hombres, mujeres de la sociedad, etcétera, no podemos sustraernos de tener que participar. Lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, alguien más va a llegar y lo va a hacer, y a lo mejor no nos gusta, ¿no? Entonces hay que tener ese valor, y hay que, pues, tratar de aportar, a lo mejor no en un puesto público, pero capacitando, como lo hace Iván, por ejemplo, metiéndote, entregando horas de manera voluntaria en asociaciones civiles, a través de fundaciones, de lo que tú quieras, pero no podemos quedarnos sin participar y tratar de mejorar nuestras comunidades. Nos está viendo y nos va a ver seguramente muchos de los nuevos funcionarios, de muchos empresarios que querrán participar con el gobierno y que van a decir, hoy estoy de acuerdo con Iván, pero ¿cómo hacer esta sinergia, Iván? ¿Te has topado? Porque me imagino que en tu paso te ha tocado alguna piedra, sudor y lágrimas. Sí, de decir, híjole, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago entender que este es el camino que a él le sirve? Yo he visto muchos programas donde está capacitando e incluso, no quiero hacer comerciales, pero hay uno que me gusta donde te presentan su producto y le dan un valor agregado y te dice, va, yo le entro contigo, ¿sabes a cuál me refiero? Pero hay gente que le dice, no, es que lo que estás haciendo, no, es que así va. No, pero yo creo que esto es lo mejor para ti, no le entra. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo, en este momento, qué consejo, qué comentario le das a ese empresario que quiere vincularse con el gobierno y a este gobierno que tendrá que vincularse con el empresariado como tú lo estás proponiendo? Fíjate, te voy a platicar en la experiencia de lo que hemos hecho ya. ¿Algún caso así que te haya tocado, lugares, que te dan ganas de agarrar así el celular y, oye, ya agarra la onda, entiende, cambia, no sé? Fíjate que no nos ha tocado tanto así, y voy a empezar por la parte del sector público, porque voy a reconocer, no porque Salvador esté aquí y haya sido funcionario público en algún momento, lo cual le agradezco la labor que se hizo en su momento, a cualquiera que decide participar como funcionario, porque además de lo que mencionó Salvador, corrígeme, chava, pero tienes el reloj encima, ¿no? O sea, son periodos que se van en un suspiro. Entonces tienes que entender, como bien dice Salvador, todo lo que hay que hacer, cómo se mueve, hacer el intento de alinear los astros de la mejor forma posible, pero a la par tienes que aprender de muchas cosas y entender de muchas cosas donde no eres el experto. Nosotros como agente vinculador lo que ayudamos es a entender cuáles son los planes de desarrollo económico que trae el equipo de turno y sobre eso ponernos a construir. Creo que una de las tareas o asignaturas pendientes muy fuertes que sí tiene el sector público es que haya la continuidad, esta institucionalidad, claro, no solo de los departamentos, de las áreas, sino de los procesos que se van viviendo, para que podamos ir construyendo sobre una base, independientemente de los colores que lleguen, y en paralelo debe ir caminando el empresariado para poder ir trabajando temas de qué es lo que hay que resolver. Y si no fungimos nosotros como agente vinculador de estas dos esferas, se vuelve a veces un diálogo de sordos, o como si pusieras dos discos a revoluciones diferentes. O peor, a competir, ¿no?
o peor aún a Sí, competir así o a es. denostarse, ¿no? También. Porque es la posición más cómoda, No, Salvador, ¿no? o estorbarse sí, sí, también, sí, ¿no? criticar o quejarse, Claro, pero así la es. parte propositiva se cae en el aire, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, no sé, a lo mejor estoy pecando de optimista, espero que no sea así, a la gente que está entrando al gobierno se lo pido. He leído que está el equipo de transición ahorita en marcha de Alfredo como gobernador electo. Tuvimos hace unos días en el Consejo Coordinador a Alfonso Martínez, presidente municipal electo, acercándose, ¿no? Y creo que es el momento donde el funcionario se acerca para ver qué trabajos y cómo hilvanar con los distintos sectores. Entonces, bueno, ahí estamos contentos porque por lo menos ese primer paso está, pero creo que hay que aprovecharlo y hay que hacerlo con planes concretos que le sirvan para temas de infraestructura, temas de desarrollo de algún plan, alguna política, alguna cuestión que acelere ahorita en el corto Dinamizar plazo la administración pública. y sobre todo que nos lleve a innovar, Víctor. O sea, creo que nos hace falta mucho innovar en este estado. ¿Te tocó a ti algún proyecto que dijeras, ay, lo dejó mi antecesor y qué hago, le sigo? ¿Cómo brincas eso? Realmente a mí me tocó cerrar una administración, ¿no? Donde yo había sido síndico, pero lo que sí te puedo comentar es que hicimos un enorme esfuerzo por jalar al ciudadano a tratar de democratizar las decisiones del gobierno municipal. Se formó este Instituto de Planeación, el INPLAN, en donde se eligieron pues, personas representativas, personas que sabíamos en aquel momento que no importa el color, el momento, y siempre iban a estar en Morelia, habían estado en Morelia, gente que quería su ciudad, que le había aportado, y esas personas iniciaron en este instituto. La idea era tratar de hacer vinculatorios sus opiniones y sus consejos para configurar las políticas públicas, ¿no? Y que el siguiente presidente municipal pues no diera un borrón y ¿Qué fue lo que pasó? delineara En algunas cosas. Yo creo que hay proyectos que se mantuvieron, particularmente la primera etapa de Alfonso Martínez, se mantuvieron proyectos interesantes como el Morelia Next, como el INPLAN, etcétera. Yo creo que hay mucho como para seguir fortaleciendo este instrumento porque es la única forma de garantizar la continuidad de las políticas públicas. Hay temas que fueron exitosos y que por política se llegaron y se destruyeron, y te hablo particularmente de los que yo conocí como el INADEM, como ProMéxico, estos políticas públicas que se diseñaron para motivar al empresario naciente, el que traía una idea, el que traía un buen proyecto, o el que quería exportar, el que quería hacer negocio fuera de las fronteras, etcétera. Lo primero que pasó fue destruyan esto a la basura. Pues se quedó como un proyecto de buenas intenciones. Difícilmente en un periodo tan corto ves los resultados. Las incubadoras también, ¿no? Fue un tema que se desatendió. Había dinero para incubadoras, había dinero para startups, había dinero para pequeñas empresas que iban saliendo, naciendo, para las que ya estaban consolidadas, para los que se querían ampliar, etcétera. Total, esa es historia. Me parece que yo invitaría a las administraciones entrantes a no abandonar, por ejemplo, los esfuerzos de las incubadoras y estos que se formaron ahora con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Hay creo que ya dos, hay una en Uruapan y hay una aquí en Morelia, y que se buscaras cómo hacer equipo con los recursos públicos municipales para no dejar caer el espíritu emprendedor, para no dejar caer la iniciativa, ese chavo que sale y que trae una idea que es novedosa y que seguramente con una buena guía y un buen apoyo económico y capacitación se puede convertir en la manera de generación de riqueza para él y para todos los empleos que genere, ¿no? Sí. Y perdón, Víctor, Sí. este es un buen ejemplo de ahorita que mencionaba Espacio Emprendedor, Salvador, ¿no? De lo que se venía trabajando en INADEM. Aquí a nivel estatal se genera Espacio Emprendedor, empieza a haber cierta oferta de servicios. Nos invitan, por ejemplo, hace unos meses a incorporarnos como aliado estratégico,
porque traían toda la parte del emprendimiento, pero la parte de robustecer empresas en marcha, pymes, ya las que mueven en mayor medida las cadenas productivas del Estado, no traían oferta, y nos pusimos a trabajar los últimos 4 o 5 meses al respecto, ¿no? Empieza a haber más espacios emprendedores como el de Uruapan, que ya se abrió, Zitácuaro, están en ciernes 2 o 3 más. Yo creo que eso son cosas que necesita el empresariado, ese espacio para tener comunicación y establecer una coacción, porque por muy buen desarrollo que tengan ideas o intenciones o de planes y políticas, si no las operativizamos en conjunto con los empresarios, nos vamos a quedar cortos, y ambas partes debemos de hacer la tarea, los que estamos en el lado privado y los que están en el lado público. Yo creo que hay 4 aristas principales que debemos de trabajar en conjunto. El primero es tener un ambiente adecuado de negocios. Y además son cosas que no es que lo diga yo, o sea, el Foro Económico Mundial tiene bien claro cuáles son los pilares de competitividad para una región, ¿no? Hay 12, y agrupados en ambiente de negocios, en lo que es el aprovechar tamaño de mercado, la gente, el recurso humano y el ecosistema de innovación, que hace rato hacía mención y a lo mejor he hecho un poquito de hincapié, ¿no? Y creo que trabajando ahí, operativizando las cosas, salen cosas interesantes, como el plan que estamos ahorita con convocatoria abierta, ¿no? Es el plan de innovación y aceleración económica Michoacán 2021. ¿Qué es esto? Ponernos las pilas todos y ponernos a chambear, pues, con las pymes, con las que muevan las cosas, ¿no? Está diciendo algo muy importante, ponernos las pilas todos, pero pues ahí les va, tómate tu cafecito, por favor, porque no te va a gustar lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo ponerse las pilas si las cámaras empresariales, y perdónenme señores empresarios, a algunos no les va a gustar y lo siento, pero es una realidad, a veces se convierten en caníbales? Michoacán tiene ese problema, seamos autocríticos. No, ¿cómo va a ir Salvador Abud de los hoteleros? No, esa me toca a mí. Y quieren puestos en el gobierno y quieren ocupar ellos, protagonizar las decisiones. ¿Cómo ponerse de acuerdo? ¿Quién me contesta? Privilegiando a Michoacán por encima de que el presidente de tal cámara o fulano tiene que ser, aunque no tenga el perfil o aunque no conozca realmente, no esté tan capacitado para eso. Es parte del... Mira, yo te doy mi versión preliminar y a lo mejor meto un poco de jiribilla al tema para que tú lo agarres, pero el asunto es que somos demasiado políticos en este estado, demasiado. Necesitamos ser menos grillos, ya lo dije feo, pero bueno, nos gusta demasiado hacer política, y eso no siempre ayuda al ecosistema económico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la política debe hacerse en las cámaras de diputados, en los cabildos, en la discusión, etcétera, y no llevarse más allá de esos confines, ¿no? No debe estar tanto en las universidades, no debe estar tanto en las cámaras empresariales, no debe estar tanto en los medios de comunicación. Es decir, somos demasiado políticos, y esto es, te repito, es al final, ¿quién conforma estos lugares? Lo conforma la gente, y nos han, vaya, no es nuevo esto, caray, pues aquí se formaron los precursores de la independencia, y aquí se formaron los guerreros más intensos para lograr los cambios que este país casi prácticamente es el germen de la nación mexicana, aquí con la formación de su gente. Nada más que está bien, alguien lo tiene que hacer, pero alguien también tiene que generar riqueza, porque si no, son todos políticos y no hay nadie que genere la riqueza para poderse repartir. Al final, no nos equivoquemos, el servicio público se alimenta del trabajo y del esfuerzo de toda una comunidad que paga impuestos. Si no existe esa comunidad, no hay dinero. Por eso hay ayuntamientos que no tienen ni un 5, ni para pagar nómina. Por eso el repartir el poco dinero pues termina por ser una política pública no sustentable, porque alguien tiene que seguir produciendo más dinero. Y estos son
quienes transforman, quienes generan una utilidad y que de esa utilidad pagan sus impuestos, ¿no? Entonces, mi opinión es que está muy politizada la sociedad michoacana, mucho, de más. No sé si sea tarea de las universidades el restarle un poco menos importancia a formar tantos críticos y ponerle más interés a formar generadores de riqueza, ¿no? No quiero con esto sonar muy de derecha, yo creo que la formación humana debe ser integral, pero siempre ese chip del emprendedurismo, de las ganas de salir adelante, de educación financiera, nuevos valores cómo... que se dan en otros países, ¿no? En países como Japón, por ejemplo, obviamente Estados Unidos, pero la formación integral de un ser humano, no importa si sea abogado, si sea ingeniero, si sea servidor público, debe tener un componente de trabajo en equipo, de valores distintos a los que tradicionalmente estamos recibiendo los michoacanos. Sí, Iván. Mira, yo coincido, creo que hay que hacer política, el ser humano es político por naturaleza, pero cuando ya no es sano hacer política es cuando corrompo valores o corrompo objetivos por conveniencias particulares. Y me parece que es por falta de visión o es por falta a veces de capacidad de gestión. Cuando yo logro en mi visión ser incluyente y pensar más allá de sí mismo, entonces las cosas tienden a evolucionar de mejor manera, porque ya no es nada más lo que me conviene a mí, Víctor, es lo que me conviene a mí, a ti, a él y a todos. Y si no se puede a todos, por lo menos a él, la gente clave que pueda hacer que las cosas sucedan. ¿Qué pasa en las cámaras y en los organismos? Como cualquier órgano colegiado hay muchos intereses y eso está bien, es parte de la naturaleza y todos queremos desahogar lo que más nos preocupa o más nos duele, eso también está bien, pero necesitamos hacer trabajos orquestados, ¿no? Es decir, cuando el empresario ve el valor, entonces rápido cambia el chip, entonces rápido se activa. Y creo que lo importante es que logremos que ese valor sea en común, sea en conjunto, es decir, que es como, vamos a tomar el ejemplo del sector turístico. Tú puedes pensar en competir contra el hotel de al lado para ganar hospedaje, o puedes pensar en competir como destino para que como destino logres mayor afluencia. Y entonces nos vaya bien a todos y tu competidor se convierte en tu aliado. Yo creo que en Michoacán, si pensamos a través de los órganos que son las cámaras, los organismos empresariales, en pensar más como región competitiva y qué tenemos que hacer y en qué nos tenemos que poner a trabajar en serio. Sugería yo estas 4 aristas. Ahí va a haber chamba para escuelas, va a haber chamba para el gobierno, para los medios. Sí te la voy a regresar. Sí, ya vi. ¿No? Y también voy a hacer mi autocrítica en este momento, ¿no? Para que todos nos enfoquemos en ello. No estoy hablando del mundo en rosa, Víctor, pero sí estoy hablando de la convicción de que creo que le debemos a Michoacán el que vivimos en un paraíso y podemos hacer esto algo mucho mejor, ¿no? Fíjate que en una autocrítica, ahora me toca a mí también, es muy cierto, en los medios de comunicación también hay mucho canibalismo y tengo que comentarlo. Lo que tú estás diciendo en este momento se traduce a algunos grupos que hay que reconocerlo. Se han unido, no se han visto como competencia, abarcan los convenios gubernamentales, que lo han hecho más en ese sentido del dinero que de decir vamos a informar, vamos a formar un bloque que sea mayoritario en cuanto a la información, en avanzar. Me parece que ha sido más en temas económicos, pero desafortunadamente sí pasa mucho eso. Los mismos medios de comunicación, en vez de decir, oye, qué buen proyecto está haciendo fulano, oye, a mí me funcionó esto, Víctor, ¿por qué no pruebas o te apoyo? Cada quien va por su lado. Es un celo, es un decir, es que eso ya lo hizo fulanito, yo no, yo traigo otra línea. Y es muy lamentable. ¿Jugar rudo? Digo, a ver si sí, no, después pues sí. me pago el pato con algunos amigos de los medios, saludo a todos ellos y me vetan, senador, pero bueno, creo que es importante decirlo, que de la misma manera cuando
o sea, juntarse, hacer estrategias, eso está bien, ¿no? Se vale y hay que competir. Pero en la medida en la que sea una función que coadyuve a que llevemos a Michoacán al siguiente nivel. Cuando yo ya transgiverso la nota, pues depende de qué tanto Me tratas aflojes la bien, mano ajá. o no, sale la nota. Me tratas bien, la guardo, creo que no no me debe tratas ser bien. por ahí, ¿no? Entendiendo que los medios también son un negocio, ¿no? O sea, y no hay que satanizarlo, pero sí hay que hacer, yo siento las cosas bien, ¿no? Volvemos a estar en lo mismo. La sociedad ve pues, los fenómenos políticos, sociales a través de los medios, es decir, es un cristal a través del cual mucha gente puede percibir lo que está sucediendo, ¿no? Por eso la diversidad de opiniones, la diversidad y la libertad editorial de cada medio de comunicación es importantísima, porque eso nos lleva al equilibrio. No puedes tener a todos los medios a favor del gobierno o a favor de una sola causa, porque entonces pierde el equilibrio. No puedes tener todo el poder, porque poder absoluto corrompe absolutamente en todos los espacios, inclusive de la vida personal y de la salud humana. El tema del equilibrio es siempre recomendable, ¿no? Entonces el que exista pues una editorial crítica, no gobernista o sí, o más tendiente hacia, pues no sé, hacia las ideas editoriales por las cuales se crea este medio particular de comunicación, está bien. Lo que está mal es cuando pues un fajo de billetes cambia la Pierde línea la esencia, editorial, ¿no? De lo que pierde la haciendo, esencia y se prostituyen absolutamente, no, ya sí me da razón, y terminan pues por no por malinformar y malorientar la opinión pública, ¿no? Sí, coincido con ello. Y esto además puede convertirse en algo peligrosísimo, puede detonar una mecha social y convertirse en movimientos que pueden derrocar gobiernos o que pueden encauzar temas que son inclusive nocivos para la propia comunidad. Entonces, qué bueno que haya medios de comunicación independientes, de libre editorial. Gracias. Mira qué espumoso está saliendo está el café. Y pues mucho éxito también. Desearte en este esfuerzo y la línea que tú quieras imprimirle a tu estilo personal de comunicar. Recordando siempre que es un crisol, es una lente a través de la cual la sociedad va a percibir la realidad, ¿no? Y eso pues es una gran responsabilidad. Sí, es una cultura de valor, ¿no, chavos? Sí. Porque el valor, como dices, no es que a todo le eches flores, ¿no? Los contrapesos son muy importantes. Mientras tú no prostituyas el valor, en el caso de los medios, en el caso del empresariado, en el caso de las instituciones educativas, en el caso de los funcionarios, entonces avanzaremos. Pues este ejercicio que estamos haciendo justamente va en ese sentido, en buscar ser una ventana para analizar, para proponer, para buscar, pues dejar la semillita, al menos la duda de qué estamos haciendo, de hacia dónde vamos y proponer sobre todo, ¿no? Ser objetivos. Esa es la idea de nosotros en síntesis con Víctor Villicán, el servidor, por lo que les agradezco esta oportunidad de platicar, una charla muy, muy interesante, propositiva sobre todo. Termina con crítica también a los medios de comunicación, que no la ganamos y que justamente en este análisis que estamos realizando es por lo que decidimos hacer este ejercicio, platicar, proponer, analizar, pero no solamente ir a denostar, a buscar, como dicen, el que págame para que hable bien de ti. Aquí va a ser totalmente libre lo que podamos platicar en esta ventana, le raspe a quien le raspe, les incomode, porque seguramente habrá personas que no les guste lo que hagamos. Tus conclusiones, Salvador Abud. No, pues la verdad es que es un privilegio aquí compartir la mesa con ustedes y con Iván. Yo sigo pensando que tenemos un gran avance en las posibilidades de ser un estado muy próspero. Me gustaría ver gobiernos más ejecutivos y más cercanos a la sociedad. Me gustaría ver instituciones educativas
formando ciudadanos con más arraigo, con más cariño y amor a su camiseta, a su estado, a su país. Me gustaría ver niños y jóvenes respetando las instituciones y sintiéndose orgullosos de ser michoacanos, de ser mexicanos. Me gustaría ver una ciudad pues aprovechando sus potencialidades, ya sea culturales, turísticas, y buscando cómo insertarse de manera definitiva en una ruta de desarrollo sustentable que le permita al moreliano, al michoacano, vivir mucho mejor de como vive ahorita. Y sí, ser aspiracionista, lo repito, por más que se diga en conferencias y todo, es algo que lleva uno dentro, en donde estemos, en la instancia que estemos, en el país donde vivamos, siempre hay que llevar ese orgullo y esas ganas de poder contribuir de alguna forma a que nuestros hijos tengan mayores oportunidades que nosotros. Muchas gracias, ingeniero Salvador Abud. Iván Paz. Gracias, Víctor, de entrada por el espacio. Felicitarte por abrir. Es una charla que además fue muy rica. Me dio mucho gusto compartir aquí la mesa con Salvador y Gracias, hablar de estos temas que creo que, a ver, nosotros desayunamos, comemos y cenamos esto en una de mis empresas todos los días, porque esto nos dedicamos, ¿no? O sea, capacitar y además trabajar semana a semana con la gente para que sea más productiva y rentable su negocio, porque creo que es la manera en la que le ayuda a más familias a poder tener mejor bienestar. Entonces yo cerraría con una invitación, ¿no? A la gente, porque las instituciones, ya sea gobierno o sector privado, es gente, a que nos llevemos la responsabilidad en lo individual, ¿no? Hay muchas cosas que puedes ver que el de enfrente haga o deje de hacer, pero cada quien en lo que toque, sea un pequeño granito, sea mucho, que nos enfoquemos en llevar a Michoacán al lugar al que se merece y que tenemos todo para hacerlo. Es un tema de decisión, de que decidamos a cada quien en su momento, en lo que toca hacer lo conducente. Y entonces yo creo que encontraremos cabida a todos los intereses, ¿no? Y podremos orquestar un avance en conjunto. Y nosotros haremos lo que toca, ¿no? A título personal. Muchas gracias por hacer tú lo que toca a título personal y abrir esta mesa. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, ingeniero Salvador Abud. Gracias a ustedes que nos acompañan. Por cierto, si ustedes desean tener acercamiento con el maestro, doctor Iván Paz, en un momento más en las pantallas estarán viendo también para reservaciones en Villa San José, si ustedes quieren estar en esta terraza, que está muy agradable, con una formidable vista, inigualable panorama el que se tiene en este restaurante, y además la comida, bueno, eso sí no lo va a ver porque vamos a terminar esta grabación, pero seguramente vamos a desayunar en un momento muy delicioso. Y si usted quiere reservar, también le vamos a dejar allí los datos. Quiere recibir esta asesoría, recibir este acompañamiento de Iván Paz en su empresa, también le vamos a dejar los datos. Yo soy Víctor Villicaña, es En Síntesis. Le agradezco esta oportunidad y le seguiremos invitando a que participe con nosotros a través de nuestras distintas plataformas, que usted las verá también en un momento. Lo puede buscar en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que por cierto le pido que se suscriba a cada uno de nuestros canales. Excelente día. Villa San José. Hotel & Suites presentó.